Bueno, bendiciones a todos los que nos están viendo en este momento, en este video, y la oportunidad que nos da Dios de compartir con todos ustedes el Evangelio de Dios, el Evangelio de la Biblia. Estamos gozosos de que Dios nos dé esta oportunidad tan grande de compartir con todos ustedes esta gran bendición, este Evangelio que nos ha dado vida. Reciban un saludo muy especial hoy aquí en este lugar. Estamos agradecidos porque estamos viendo que varias personas están llegando a la transmisión y así sabemos que aún más Dios está añadiendo a su iglesia los que han de ser salvos. Así que vamos hoy a dar inicio a un tema muy especial. Vamos a hablar sobre el pacto de Dios. Este es un tema que realmente me apasiona, porque es el entender las cosas que nos llegan a nuestra vida y todo es a través del pacto. Así que les invito entonces para que oremos y le demos gracias a Dios y que sea su Espíritu quien nos esté guiando a esta verdad, a la verdad del Evangelio. Allí donde usted se encuentra, entonces le invito para que incline su rostro y oremos y pongamos este tiempo en las manos del Señor. Padre, te damos gracias y te bendecimos, exaltamos tu nombre y te agradecemos, Señor, por tu misericordia y tu bondad. Gracias, amado Dios, porque nos has dado, Señor, tu Evangelio, porque nos has dado a conocer realmente el problema tan grave en el que nos encontrábamos. Gracias, Señor, porque ahora hemos comprendido que estar separados de ti, Señor, es estar muertos espiritualmente. Y que solo Jesús como el Cristo nos pudo reconciliar, solo Jesús como el Cristo nos pudo dar la vida, esa vida que es estar contigo y es tenerte en nosotros. Señor, gracias te damos. Toma control de mi vida y de las palabras que hoy vamos a hablar, Señor, que sean para edificación de toda la iglesia, Señor, y que podamos compartir el Evangelio de Dios, ese Evangelio que nos da vida. Así que te damos gracias en el nombre de Jesús, quien es el Cristo. Amén y amén. Como les decía, hoy vamos a hablar entonces de este tema, el pacto de Dios. Vamos a hablar de ese pacto que Dios nos ha dado y cómo todo lo que Dios tiene para el hombre lo da es a través de su pacto. Nosotros hemos comprendido entonces que todas las escrituras tienen un solo propósito. El propósito de todas las escrituras es que creamos que Jesús es el Cristo. Para eso vinieron las escrituras, todas, desde Génesis hasta Apocalipsis. Ese es el único objetivo de todas ellas, es dar testimonio del Cristo para que nosotros lo podamos creer. Así que nosotros debemos entender que este es el Evangelio de Dios, esta es la buena noticia que Dios tiene para el hombre. ¿Y por qué es una buena noticia? Porque Dios creó el hombre a su imagen y semejanza, y esto es de verdad muy grande, nosotros poder ver que Dios ha creado al hombre a su imagen y semejanza. Eso no significa simplemente así Dios creó al hombre a su imagen y ya nosotros continuamos viviendo nuestra vida normal. Debemos conocer muy a profundidad esto. Hay 4 aspectos allí que nosotros podemos ver lo que significa ser creado a imagen y semejanza de Dios. Si nosotros miramos en Génesis 1:26, podemos ver que el Señor dice allí que creó al hombre a imagen y semejanza de Dios. Los creó. Eso significa realmente, como dice también en Génesis 2:7, que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. ¿Esto qué significa? Dice que desde allí el hombre fue un ser viviente. Ser un ser viviente significa que tiene vida, y la vida solo es cuando Dios está en él. Ese es el primer aspecto. El segundo aspecto es que no simplemente lo hace un ser espiritual que tiene vida cuando está con Dios, sino que lo hace un ser de realeza. Ahí mismo dice que entonces ha colocado al hombre allí para que gobierne y señoree sobre todo lo que Dios ha creado. Eso representa que el hombre es un ser que es el representante de Dios aquí en la tierra y que tiene el gobierno sobre todo lo que Dios creó. 3. No solamente lo hace un ser viviente, un ser de realeza, sino que lo hace como hijo. Y en Génesis 5:3 podemos ver allí, así como Adán tuvo la bendición de poder engendrar hijos a su imagen y semejanza, claro, ya esa imagen y semejanza caída, pues esas mismas palabras se usan para expresar también de que Dios creó al hombre
a imagen y semejanza, o sea, que no lo hace simplemente como una creación, sino como hijo. Y 4, hay unos textos, especialmente 2 Corintios 4:4, que nos muestra que el Cristo es la imagen del Dios invisible. Colosenses 1:15 también nos muestra de que el Cristo es la imagen del Dios invisible. Esto lo que nos muestra es que ese ser creado a imagen y semejanza de Dios es un ser semejante al Cristo. Son 4 aspectos que debemos tener en cuenta: lo grande que es ser creado a imagen y semejanza de Dios. Pero nosotros podemos ver entonces que a este ser tan grande Dios le da un pacto. Y este pacto verdaderamente es la esencia de lo que significa el Cristo, de lo que significa el Evangelio de Dios. Este pacto nosotros podemos ver entonces que Dios le dio este pacto a la humanidad, a ese ser, a esa primer pareja le dio ese pacto, y lo vemos en Génesis 2:16 y 17. Y vemos que ese pacto es dado como un mandamiento, y esto es lo grande de ese pacto. Ese pacto es la palabra de Dios. Allí lo vemos reflejado, la palabra que Dios ha dado. Podemos nosotros identificar en toda la Escritura entonces que es el verbo, la voz de Dios, que podemos también identificar esto que Dios le dio es realmente todo lo que nos muestra la Escritura de lo que es este pacto. Allí en Génesis 2:16 dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Allí lo que nosotros debemos rescatar con este pacto que Dios le dio al hombre es que Dios mandó, es un mandamiento que Dios ha dado y lo ha expresado a través de su voz. Su palabra es el pacto de Dios. Esto lo que nos muestra realmente es que ese pacto, si es la voz de Dios, debe ser cumplida por el hombre. Allí es donde nosotros vemos por qué y cuál es la razón por la que Dios ha dado este pacto al hombre. Hay también allí 4 aspectos, 4 características que podemos ver de ese pacto, que es muy importante. Hay muchos textos que nos hablan del pacto de Dios, pero quiero que miremos estos textos. ¿Qué tan grande es la bendición de que Dios le haya dado un pacto a esa creación? ¿Cuál era la razón? ¿Cuál es la bendición tan grande? Si nosotros miramos en 2 de Reyes capítulo 13, versículo 23, podemos ver allí que dice: mas Jehová tuvo misericordia de ellos y se compadeció de ellos y los miró a causa de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y no quiso destruirlos ni echarlos de delante de su presencia hasta hoy. Allí lo que nosotros vemos entonces, que todo lo que Dios ha tenido con el hombre es por medio del pacto. Si nosotros miramos ahí, nos dice que Jehová tuvo misericordia. Está hablando al pueblo, ¿cierto? Está hablando al pueblo de Israel. Dice que Jehová tuvo misericordia de ellos, que se compadeció, o sea, la misericordia, la gracia, la compasión, que Dios nos haya mirado, que Dios nos haya observado para darnos este pacto. Todo lo hace es por su pacto, no lo hace por otra cosa, lo hace porque tuvo compasión de nosotros, y todo lo hace a causa de su pacto. Mire que no es porque Abraham, Isaac o Jacob hubieran hecho algo especial, no, es por causa del pacto de Dios. Y ese pacto, pues ya nosotros podemos ver que ese pacto nos habla del Cristo, el Mesías, la promesa de Dios para el hombre, la buena noticia para el hombre. Ahora, ¿cuál es la razón por la cual Dios nos da el pacto? Jeremías capítulo 11, yo quiero que nosotros miremos ahí en Jeremías capítulo 11, pero que vamos a leerlo desde el versículo 2, Jeremías 11, 2 al 4. Muy importante que nosotros conozcamos esto. ¿Por qué? Porque el que no guarde este pacto, el que no obedezca el pacto de Dios, está bajo maldición, es maldito. Y esto nos pone a pensar, y a mí personalmente me pone a pensar, qué tan claro tenemos el pacto, que no vaya a ser que nosotros, por no conocerlo y por no aferrarnos a ese pacto, estemos bajo maldición. Mire lo que dice el versículo 2: oíd las palabras de este pacto
y hablad a todo varón de Judá y a todo morador de Jerusalén. Y les dirás, tú, así dijo Jehová Dios de Israel, maldito el varón que no obedeciere las palabras de este pacto. Tremendo, mire que allí hay una sentencia, maldito el varón que no obedeciere las palabras de este pacto. Esto nos pone a pensar la condición en la que se encuentra el hombre que está separado de Dios porque no se ha aferrado a este pacto. Por eso el 4 dice, el cual mandé a vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto, del horno de hierro, diciéndoles, oíd mi voz y cumplid mis palabras conforme a todo lo que os mando, y me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Aquí nos está dando entonces la razón por la cual Dios nos ha dado su pacto, la razón por la cual Dios ha entregado su pacto. La razón es realmente, debemos entender, primeramente es que ese pacto es el mandamiento de Dios, que ese pacto es la palabra de Dios, que es su palabra. ¿Y qué se requiere con esa palabra? Que la oigamos. Dice, oíd mi voz y cumplid mis palabras. Es lo que se requiere realmente, que oigamos este pacto y cumplamos sus palabras. Esas palabras nosotros entendemos lo que significa en este pacto. Pero ¿cuál es la razón por esto? Dice, es para que me seáis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. ¿Qué es lo que nos está mostrando entonces este texto? Que si no nos aferramos a ese pacto, no podemos ser pueblo de Dios. Muchos, en muchas ocasiones, hemos declarado que somos pueblo de Dios. De hecho salimos y mucha gente dice, pero es que nosotros somos pueblo de Dios. Inclusive sacamos canciones y cantamos, somos el pueblo de Dios. Pero verdaderamente, si no es por el pacto, no podemos ser pueblo de Dios. Si no hay una obediencia total a ese pacto de Dios, no puede haber pueblo de Dios. No podemos ser llamados ni nos podemos considerar pueblo de Dios. Es tan grande que Dios, todo lo que dio al hombre, lo ha dado por medio de su pacto, y es para que el hombre lo cumpla. Por eso debemos también mirar lo que dice ahí en Génesis 2:17, que este pacto es fácil de cumplir. Y lo que Dios está mirando allí es la obediencia del hombre. Si nosotros miramos ahí en Génesis 2:17, dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. ¿Qué es lo que se está poniendo a prueba allí? En la obediencia del hombre. Nosotros vemos que no había ninguna razón de pensar que el árbol era algo especial, algo diferente, algo mágico, que si el hombre lo miraba entonces se iba a sorprender. ¿Por qué Dios o él mismo iba a tomar algún pensamiento y decir, ¿por qué Dios me ha dado esto? No, es que allí lo que Dios quiere realmente es probar la obediencia del hombre, y lo hace de una manera sencilla. El hombre solo con observar el árbol, el hombre con solo mirar ese árbol, se podía dar cuenta que Dios estaba con él y que Dios quería que el hombre obedeciera esta palabra. Así que ese pacto es fácil, y si nosotros comparamos ese pacto con lo que realmente vemos hoy, que es el pacto de Dios, el pacto del Mesías, que es el único pacto de Dios, es el nuevo pacto que nosotros tenemos, también es fácil de cumplir. Así como para Adán era fácil cumplir ese pacto porque era solamente no comer del árbol, pase lo que pase, era no comer, pues hoy en día también debe de ser fácil. ¿Y qué es lo que se pide con el pacto del Mesías? Que lo creamos. Solamente, eso es lo que nos pide el Señor, creer a ese pacto de Dios. Y es fácil, es solamente que nosotros tenemos que estar aferrados a esta palabra. Creer que Jesús es el Cristo es algo que si estamos en el Espíritu de Dios es fácil. Claro, se hará difícil cuando nos dejamos engañar por Satanás. Será difícil cuando nosotros nos resistimos a creer a este pacto. Pero después de que el pacto está en nosotros, es fácil si seguimos aferrados a él. Ahora, también dice que de este pacto se pide obediencia.
Ahí están entonces los 4 aspectos. Primero entonces, la grandeza del pacto, y es que todo viene por el pacto. 2, las razones por qué Dios desea ser nuestro Dios y que nosotros seamos su pueblo si nosotros oímos y nos aferramos a este pacto. Y 3, es un pacto fácil de cumplir. 4, que se pide obediencia. Eso es lo que Dios quiere con este pacto, que verdaderamente lo obedezcamos. Podemos ver entonces nosotros cuál ha sido la constante del pueblo de Dios, y es que ha perdido el pacto, ha violado el pacto. Si nosotros miramos, todo se pierde. Y aquí hay algo que debemos aclarar, y es que el pacto no se pierde por Satanás. Claro, Satanás está influenciando al hombre, pero el pacto realmente lo perdemos por no aferrarnos, por no creer, por no aferrarnos a esa palabra, por no creer hasta el final. Por eso es que se pierde el pacto. Satanás estará lanzando los dardos, pero él no tiene la autoridad. Si nosotros miramos cuando Dios le dio la autoridad al hombre y lo hizo un ser de realeza, allí en Génesis 1:26 inclusive dice que el hombre tenía y señoreaba sobre los animales, sobre todas las bestias, y dice inclusive los que se arrastran sobre la tierra, y estaba allí hablando específicamente de la serpiente que se iba a arrastrar. ¿Qué quería decir? Que este hombre era tan grande que aún tenía hasta la misma autoridad sobre el mismo Satanás. Eso es lo que realmente representa ser creado a imagen y semejanza de Dios. Eso lo que significa es que Adán tenía inclusive la misma autoridad sobre el mismo Satanás. Así se hubiera levantado, así hubiera tratado de engañarlo, Satanás no podría contra el hombre. Pero él es muy astuto, y la única manera de hacer que el hombre viole el pacto es engañándolo y ocultándole, y haciendo que el hombre no se aferre a él. Así que nosotros vemos entonces allí que el pacto fue violado por Adán y Eva, y ellos lo violan por no creerlo y por no obedecerlo. Esto lo hemos visto en Génesis 3:6. Ellos no obedecen, no lo creen, y es por eso entonces que pierden el pacto de Dios. Vemos entonces que eso mismo pasa con el pueblo de Israel. En Oseas 6:7 dice: mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. El pueblo de Israel y todas las naciones, allí vemos nosotros que traspasan el pacto. Y aquí vemos claro que es traspasar el pacto. Algo que a mí me llamaba la atención de mirar esto del traspasar el pacto. Sí, eso es una violación, es que nosotros desobedezcamos al pacto, pero también traspasarlo es que nosotros lo pudimos haber recibido y lo estamos pasando a otro que sí lo va a aceptar. Nosotros, por ejemplo, vemos esto en la escritura. Saúl recibió el pacto de Dios. Saúl recibió este pacto. Dios le dio su palabra para que la obedeciera. Él la recibe, pero él la pierde. Él no crea esta palabra, por eso entonces la desobedece, y ese pacto lo traspasa. ¿Y a quién se lo traspasa? A David. Vemos este hombre escogido por Dios, ungido por Dios también, el rey David. Así que nosotros debemos también tener en cuenta esto. Podemos haber recibido el pacto, pero por no aferrarnos a él, por no creerlo, por no estar firmes en el pacto, también podemos estar en la condición de traspasarlo. Y podremos ver muchas personas que vendrán, que nos sorprenderemos, porque vendrán y creerán a este pacto y se aferrarán a él. Vemos entonces que en Romanos 5:19 también nos habla, dice: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Dice que por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos. La consecuencia de este pacto violado es que pasa a toda la humanidad. El pecado entra a toda la humanidad, y por ese pecado la muerte, toda la humanidad que queda en separación con Dios. Es que es demasiado delicado el violar este pacto de Dios. En Deuteronomio 28:15 dice: pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy. Nosotros podemos mirar entonces
Aún cuando vimos las características de la Biblia, cuando vimos el para qué se nos dio la Biblia y cuál era el propósito de toda la Escritura, es para que creamos que Jesús es el Cristo. La misma Biblia está hablando de ella y está hablando de que son mandamientos. Dice que también en la ley, que son preceptos. Todo esto nos está dando a conocer ese pacto, pero es un solo pacto. Porque no podemos hablar de mandamientos, no podemos hablar de estatutos aparte de este pacto, porque eso hace parte de este pacto. ¿Qué significa eso? Que toda la ley, que los mandamientos expresados en mandamientos, en preceptos, en juicios de Dios, todo esto me está hablando de un solo pacto, el Mesías, porque para eso vino esto, para dar testimonio del Mesías. Por eso entonces es que si nosotros no oímos la voz de Dios, si no cumplimos con todos estos mandamientos, y no estoy hablando de cumplir la ley, estoy hablando de creer y obedecer a este pacto que nosotros tenemos, entonces nos alcanzarán, vendrán sobre ti todas estas maldiciones. Ahí en el versículo 15 nos dice que vendrán las maldiciones y nos alcanzarán. Es demasiado delicado entonces el que nosotros no podamos ni conocer ni creer este pacto de que Jesús es el Cristo. Y esto es lo que nos habla del nuevo pacto. Debemos entonces dar a conocer ese nuevo pacto. Ese nuevo pacto lo vemos nosotros, para nosotros es que todo lo que Dios nos lo dio por medio del pacto. Y ese nuevo pacto nos habla de que Jesús es el Cristo. Si nosotros miramos la promesa en Génesis 3:15, dice allí: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esto nos está hablando del Cristo, el que ha de venir, el ungido de Dios, la simiente de la mujer. Pero viene a solucionar ese problema que el hombre no puede solucionar. Y aquí en Génesis 3:15 entonces nos habla de una promesa. Viene a solucionar donde inicia el problema del hombre. ¿Y donde inicia? En Satanás. Allí comienza realmente el problema del hombre, en Satanás. Pero se nos ha dado la promesa de la solución. Esto nos habla el nuevo pacto. El nuevo pacto es uno que ha de venir a solucionar el problema de Satanás. En Isaías 7:14 nos muestra más exactamente qué es lo que va a hacer esta simiente de la mujer. Dice: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué es lo que nos está mostrando este versículo? Que viene también este Mesías, esta simiente de la mujer, a solucionar el problema de la separación con Dios. Es que el hombre perdió la gloria de Dios, está echado, está destituido de la gloria de Dios, pero va a venir uno a solucionar ese problema de separación. Y entonces lo vemos allí, que va a ser representado en el estado de Emmanuel. ¿Qué significa eso? Dios con nosotros. Es el único que puede solucionar esto. Y en Isaías 53:5 nos habla de la promesa de que va a solucionar el problema de pecado. Ahí nos dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Esto nosotros debemos entenderlo entonces, que este Mesías, este pacto va a venir a solucionar, esta promesa de Dios va a venir a solucionar el problema de pecado. Es por eso que dice ahí en el versículo 6, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Es que va a solucionar ese pecado, esa desobediencia de Adán y Eva que ha pasado a toda la humanidad. Esa muerte es por ese pecado que se cometió allí. El no conocer, el no creer en el pacto de Dios es lo que nos hace a nosotros entonces tener la esperanza realmente que en nosotros se nos dio esta promesa y se cumple. ¿Y en quién se cumple esto? Pues mire lo que dice Hebreos 9:15, porque aquí ya nos habla exactamente quién es el que cumple este nuevo pacto. Dice: así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. ¿De quién nos está hablando este versículo? De Jesús. Jesús
realmente es el mediador de un nuevo pacto. Y ese nuevo pacto es porque el primero fue violado. Ese primero, que era la palabra de Dios, que el hombre debería obedecer allí en el Edén, fue violado. Entonces Dios da un nuevo pacto. Y es que esa palabra ahora se hace carne y entonces se convierte en un nuevo mediador entre Dios y los hombres. Y es para que solucione el problema del hombre. Es para solucionar el problema de Satanás, de pecado y de separación. Por eso en Hechos 13:23 dice: de la descendencia de este, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Aquí lo que nos estamos hablando es que había una promesa y que Dios la cumplió. ¿Y en quién la cumplió? En Jesús. Y lo levantó por Salvador a Israel. Esto es lo que nosotros debemos entender del nuevo pacto. No hay otra razón. Nosotros tenemos que tener claro esto. El nuevo pacto es Jesús el Cristo. Y este nuevo pacto es el que nos da vida a nosotros si obedecemos, si nos aferramos a Él. Si nos aferramos, somos pueblo de Dios. ¿Qué significa entonces aferrarnos a ese pacto? Primero, significa que debemos creer que Jesús es el Cristo. Esto es lo que significa aferrarnos al pacto, creer que Jesús es el Cristo. 2, profundizar en el conocimiento de Jesús el Cristo, y eso lo hacemos a través del Espíritu Santo de Dios, que ha venido a nosotros por creer en Jesús como el Cristo, y a través de todas las Escrituras debemos profundizar. Todos los días debemos estar profundizando en este pacto. Y 3, dar testimonio. Dar testimonio, o sea, la evangelización mundial. Eso es aferrarnos a este pacto, eso es mantenernos en obediencia a este pacto. Entonces no se le olvide esto, amado oyente, y es aferrarnos a este pacto, obedecer a este pacto es creer que Jesús es el Cristo. 2, es profundizar en el conocimiento de que Jesús es el Cristo. Eso lo hacemos a través de todas las Escrituras. Y 3, es dar testimonio, la evangelización mundial. Si cumplimos esto, entonces estamos obedeciendo, y entonces así hasta el final el Señor vendrá por su iglesia y seremos su pueblo para siempre. Esto es el anhelo del Señor si cumplimos este pacto. Así que, mis amados hermanos, gracias por estar muy atentos allí. Todos vamos entonces a aferrarnos al pacto, a creer verdaderamente que toda la Escritura se nos dio para que nos aferremos a este pacto, que lo podamos creer que Jesús es el Cristo, y esta es la vida para nosotros. Todo lo que necesitemos, todo, sea bendición, llámese misericordia, perdón, entendimiento, sabiduría, la gloria de Dios, todo viene por medio del pacto. Por eso es tan importante que nosotros lo conozcamos y que nos aferremos a Él. Así que, mis amados hermanos, gracias. Los dejamos en buena compañía de música de la emisora Evangelio Original Radio, y para que usted siga allí conectado las 24 horas con buena programación. Bendiciones a todos.